Buenos días, familia. Hoy vamos a preparar un semillero de pimiento italiano en este caso. Vamos a ver cómo se prepara este semillero, cómo lo preparamos nosotros. Y vamos a ver todo su desarrollo, ¿verdad? Lo vamos a poner en el invernadero. Vamos a ver todo su desarrollo y luego el trasplante en la huerta y hasta su recolección, ¿verdad? Bien, como siempre, os comento que la turba que yo utilizo en la huerta para el semillero es un 70% de turba de HM3, un 15% de estiércol de caballo y otro 15% de humus de lombriz, ¿verdad? Entonces estas son las proporciones que yo utilizo para preparar el semillero. Entonces vamos a llenar los alvéolos, ¿verdad? De turba. Pues cojo otra bandeja y profundizo 2-3 milímetros la turba que está en los alvéolos, ¿verdad? La profundizo un poquito, la aprieto. Y ahora vamos a añadir en cada alvéolo, depende de qué tipo de semilla tenéis, ¿verdad? En este caso, esta semilla que yo utilizo es una semilla profesional, ¿verdad? Pero si vosotros utilizáis semillas que compráis en sobres de viveros o, en fin, donde encontráis, ¿verdad? Semilla, pues yo en este caso voy a utilizar 2 semillas por cada alvéolo, ¿verdad? Por si alguna no sale. Luego vamos a tener que repicarla porque tiene que quedar una sola semilla, ¿verdad? Yo tenía aquí preparado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Escojo 2 semillas y en cada alvéolo, yo espero que podáis ver lo que estoy haciendo, si se ve, si queréis, la acerco un poquito más, ¿vale? Así. Entonces, pongo 2 semillas en cada alvéolo de estos, ¿verdad? Vamos a colocar rápidamente. Tenéis que utilizar alvéolos que sean un poco más grandes, porque el pimiento necesita desarrollarse recursos, necesita hacer raíces. Si no, se quedará pobre, ¿verdad? No se desarrolla suficientemente. Entonces, necesitamos una bandeja con alvéolos más grandes, que no sean muy menudicos, muy poquitos, ¿verdad? Porque los hay más pequeños también. Creo que tengo alguno por aquí. Por ejemplo, puede ser así tan pequeños como estos, pero estos no son suficientemente grandes para que la semilla se pueda desarrollar en condiciones, ¿verdad? Por eso se hablaba de estos alvéolos que son más grandes. Pimiento, tomate, berenjena, necesitan un poco más de espacio para desarrollar sus raíces y tener una planta más vigorosa, ¿verdad? Bien, vamos a llenar rápidamente todo esto. Yo pongo 2 semillas, pero os recomiendo, si no estáis muy seguros de qué tipo de semilla es, si son compradas de por ahí, de por alguna tienda o algún vivero, y no es del año anterior, entonces podéis poner 3 y hasta 4 semillas en cada alvéolo para aseguraros de que van a salir en cada uno de ellos, en cada alvéolo de estos. Y luego hay que repicar, ¿verdad? Es decir, hay que sacar las plantas que son sobrantes, si sale 2 o 3 en cada alvéolo, ¿verdad? Hay que dejar solamente una sola planta, no más de una,
porque necesitan espacio, ¿verdad? Y nosotros vamos a ver primero en el invernadero qué tal se desarrolla nuestro semillero, ¿verdad? Cómo crece, cómo se desarrolla, hasta que llega el momento de trasplantarlo en la huerta, y también el desarrollo de cómo crecerá la productividad, ¿verdad? Todo el desarrollo a lo largo de todo el año. Vamos a crear un listado, y en este listado vamos a poner todo el desarrollo del pimiento, ¿verdad? A lo largo del año. Su recolección, su producción, todo. Para que tengamos una idea de cómo funciona esto. Sé que hay mucha gente que desconoce esto porque durante mucho tiempo pues han vivido en las ciudades, pero últimamente hay mucha gente que pasa de vivir de la ciudad, se van al campo, ¿verdad? Entonces, toda esta experiencia que yo tengo, ¿verdad? Estoy hablando en mi caso de mí, pues vamos a compartirla y que podamos ver el desarrollo de los semilleros y también cómo se desarrolla en el campo, porque tengo que deciros que ningún año es igual al anterior. Cada año es distinto. No siempre sale lo mismo, las temperaturas no son las mismas, las lluvias, las enfermedades incluso tampoco son las mismas. Bien, hemos llenado los alvéolos. Ahora le ponemos una capa fina de turba encima, no mucho, por eso solo apretamos 2-3 milímetros la turba, para que la semilla no le cueste mucho trabajo salir, ¿verdad? Brotar y salir la superficie. Entonces le ponemos un poquito y nada más. Y ahora os voy a presentar el ingrediente que yo utilizo para el semillero. Esta es mi forma de hacerlo. Cada quien lo hace a su manera, ¿verdad? Yo en mi caso lo hago a mi manera. Siempre os he presentado, yo utilizo un fertilizante natural que es de remolacha, es residuo de remolacha después de la fabricación del azúcar, ¿verdad? Entonces es un muy buen fertilizante. Pues vamos a utilizar este fertilizante y vais a ver cómo de bueno es este fertilizante, incluso en la huerta, vais a ver. Un muy buen fertilizante, muy bueno. Bien, ¿qué le pasa a este cacharro? Nos ha puesto fino, pero en fin. Vamos a mojar el semillero ahora, solamente ahora por primera vez, solo ahora le vamos a dar este fertilizante al principio, ¿verdad? Luego ya no, simplemente mojamos, nos aseguramos que la turba, la tierra, pues tiene suficiente humedad para que la semilla pueda brotar, ¿verdad? Y solamente ahora vamos a poner este fertilizante, luego ya no hace falta. Una vez que la planta empieza a desarrollarse, brota, va a desarrollarse, ya no sería necesario. No sé qué le pasa a este cacharro. ¿Por qué hace esto ahora? ¿Verdad? Pues vamos mojando muy bien el semillero y con esto ya a partir de ahora lo único que necesitamos es mojar. Esto lo vamos a ver en el invernadero cómo se desarrolla, ¿verdad? Hasta que brota y luego cuando toque el momento del trasplante en la huerta. Bien, si os ha gustado este vídeo, por favor, suscríbase al canal para que podáis recibir los próximos vídeos que vamos a subir al canal.
y todo el desarrollo de todo lo que estamos haciendo en esta huerta, ¿verdad? Pues suscríbase al canal, darle me gusta al vídeo y compartir con todos aquellos que consideréis que necesitan saber cómo se hace el semillero de pimiento en este caso, ¿verdad? Bien, pues gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Que tengáis un buen día.